durante estos días, desde la semana anterior, bueno, desde que se decretó la muerte cruzada, la disolución de la Asamblea, y que sabemos que estamos ahora mismo ya pendientes de lo que suceda con respecto del calendario electoral, vamos a ver pasearse por todos los medios de comunicación, espacios de entrevistas principalmente, actores políticos, ¿no? Y ayer hicimos un breve comentario al final, al cierre, con respecto de lo que han sido los últimos anuncios que tienen que ver con candidaturas. Valdría la pena hoy tomarnos el poco tiempo que nos queda para el comentario para conversar un poco sobre esto, ¿no? A ver, ¿y por qué? Yo les decía, entrevistas en radios, en televisión, en portales digitales, ustedes van a ver a estos personajes que están siempre involucrados con la discusión política, pero también yo les quiero invitar a hacer un profundo ejercicio de reflexión sobre los orígenes políticos, las vertientes o las líneas que cada uno de ellos defienden, si es que las tienen, porque creo que es súper importante, ¿no? Que nos vayamos formando criterio los propios ciudadanos sin necesidad de que aparezca un iluminado que fue candidato en la última elección y que pretende ahora decirle a usted por quién tiene que votar, ¿no? No fueron 4 gotas, fueron más. se ponen se ponen con unas cosas. Entonces, ahora hay una suerte como de bombardeo de información con respecto de la cantidad de candidatos que va a haber, que si son precandidatos, que si son oficiales, que y a mí no me van a ver que caiga en el juego de empezar a hablar de nombres y de tales, excepto que ya estén oficializados los mismos y que al menos cuenten con una organización política que vaya a auspiciar su candidatura. Y eso es algo que, por ejemplo, ayer me quedó a mí sonando en la cabeza después de la entrevista que tuvimos con Pedro Donoso, que nos dejó algunos detalles interesantes como para poder profundizar en el debate, ¿no? Entonces resulta que ahora hay personajes que no tienen partido político. Les voy a dar 2, que además han dicho no vamos a ser candidatos. Ya, partamos primero de los que dicen no vamos a ser candidatos, pero que son 2 personajes que ni siquiera tienen partido político, ¿ya? El uno es Javier Hervas. Fue candidato a la presidencia de la República por la Izquierda Democrática, personaje algo influyente en la toma de decisiones en el Parlamento de la bancada de la ID, hasta cuando Guillermo Lasso salió y lo terminó lanzando al agua en público, ¿no? Diciendo que él estaba tratando de negociar el pago de impuestos o alguna cosa por el estilo. Ya. Después terminó desafiliándose o alejándose de la ID. Pero hoy Javier Hervas no tiene partido político, o sea, no tenía una organización política propia o un partido al cual él esté afiliado como para que diga, sí, me voy a lanzar y tengo el respaldo de las bases, de la organización, de la dirigencia, qué sé yo. Me han pedido a gritos los militantes de mi partido político, el Partido del Mono, que sea candidato. No tiene. Pero está en los medios de comunicación opinando, hablando, diciendo quién debería gobernar el país, cuál sería el perfil del candidato, que él no va a ser, pero que... Y además está proyectándose para el 2025, ¿no? Esta gente está empezando a calentar motores para una eventual participación en contienda presidencial de 2025. Capaz y dicen, a mí no me interesa gobernar el país año y medio. Cuando ahora es, digamos, el momento en el que se necesita de estos denominados patriotas que vengan a mojarse el poncho y traten de salvar
lo que queda de este país, ¿no? Los despojos que van a quedar del Ecuador después del paso de Guillermo Lasso por la presidencia. Entonces uno es Herbas, no tiene partido, pero nos está diciendo a los ecuatorianos por quién hay que votar o qué es lo que hay que hacer en la elección del 20 de agosto. El uno es Herbas. El otro, que es el personaje que en lo particular más me llama la atención, es el señor Pedro José Freile. Candidato presidencial en 2021 por la organización política Amigo. Ustedes me corregirán si me equivoco, capaz a mí me falla la memoria, pero creo que fue auspiciado por esta organización política Amigo, ¿no? Entonces a él también ustedes le van a ver en todos los programas de entrevistas opinando y hablando sobre por quién hay que votar. No tiene organización política. En 2021 lo auspició Amigo. Quería ser presidente. Salió del anonimato porque hasta antes de la elección del 2021 a Pedro José Freile en este país nadie le conocía. Yo en lo particular no tenía idea de la existencia del señor. No sé si ustedes sí, pero me cuentan ahí en el chat. Yo les voy a leer, pero yo por lo menos no tenía idea de quién era Freile hasta la elección presidencial del 2021. Ahí quería ser presidente. Usó la plataforma de la candidatura presidencial del 21 para ganar un poco de proyección y nombre e imagen, y en el 2023 se postula como aspirante a la alcaldía de Quito. O sea, ya no tenía la receta mágica para salvar al país, ahora tenía la receta mágica para salvar a Quito, Freile. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que es político, puede aspirar. Sí, claro, pero... Y creo que eso también forma parte de la conversación sobre este tema de la profesionalización de los políticos. Yo me preparo porque quiero ser un buen legislador. Mis aptitudes me dan para ser un buen legislador. O un buen ejecutor, no sé, un buen ejecutivo al nivel de alcaldía, de prefectura, qué sé yo. O no, para mí no está eso, pero sí voy a ir formándome políticamente porque quiero ser candidato presidencial. Quiero ser presidente de la República, qué sé yo, pero lo vas intentando de a poco. O sea, ya perdiste la presidencial, bueno, intentemos con la alcaldía de Quito. ¿Qué hubiese pasado si ganaba la alcaldía de Quito y de pronto, ¡paf!, teníamos otra vez elecciones presidenciales? Íbamos a renunciar a la alcaldía para lanzarnos de candidatos a presidentes. Me pregunto. Pero además es cómo se vende, ¿no? Como los grandes salvadores, ¿no? Entonces tenía la solución para el país. Un año después o un año y medio después tenía las soluciones para salvar a la ciudad. Ahora, y adicionalmente a eso, porque por lo menos a Herbas yo no lo he visto, no lo he escuchado, la verdad. Si alguien tiene algún dato sobre ese tema, le agradezco que me informe, pero no le he escuchado a Herbas decir que va a apoyar a tal o cual candidatura. A Freile sí. Freile, y esto es muy simpático, como para, insisto, nuevamente, hacer un ejercicio de reflexión. Cada uno de ustedes me acompañan a mí a hacerlo, yo les acompaño a ustedes, encantado. Con respecto de qué es lo que vamos a tener en estas elecciones totalmente inéditas, a mitad de periodo, después de una muerte cruzada, y cuando el país necesita, sí, soluciones y respuestas urgentes. Pero el señor que participó por el movimiento político Amigo, de Daniel Mendoza, que era un legislador cuestionado e involucrado en el reparto de los hospitales y en los hechos de corrupción, que lo tienen además a él como el único responsable procesado. María Paula Romo está muerta de la risa en Estados Unidos, además auspiciando una candidatura presidencial, que ya vamos a conversar sobre eso también más adelante. Entonces fue candidato de Amigo. Después, para la alcaldía de Quito, se presentó por el Partido Socialista, en alianza con Suma del ex alcalde Rodas, un personaje de derechas, se alió con el Partido Socialista.
y lo auspició a Freile. Freile fue, a la larga, termina siendo el candidato del Partido Socialista. Aparecía la imagen de Freile junto al logo del Partido Socialista en la papeleta. Pasan los meses, nos encontramos con esta elección presidencial que nos encuentra también de sorpresa a los ecuatorianos, y aparece el señor Freile que dice: no, yo no voy a ser candidato en esta ocasión, lo cual además me parece bien, porque ya sería el colmo también, ¿no? O sea, debes tener mucha plata como para ir de campaña en campaña el mismo año, además. Y porque, al igual que Hervás, Freile está apuntando a las presidenciales de periodo completo. O sea, él no quiere ser presidente de Ecuador por año y medio. Quiere quedarse los 4 años en el Palacio de Carondelet. Y viene con el discurso de que va a apoyar a Jan Topic, que se lanza por el Partido Social Cristiano. Entonces pasó de Amigo, que es una organización política que no tiene identidad, a ser candidato del Partido Socialista, y finalmente termina apoyando la candidatura del candidato presidencial del Partido Social Cristiano, que es Jan Topic, que es un tipo que se presenta como un experto en seguridad, en manejo de armas, y de quien circulan ya en redes sociales una serie de videos en donde va amenazando a un grupo de gente que no sé muy bien de qué va ese asunto de las amenazas, pero ahí se lo ve dándole media hora para que retrocedan 50 metros hacia atrás, no sé. Entonces yo, ¿por qué les hago este repaso? Sobre todo de estos dos personajes, que ojo, no van a ser candidatos, han dicho no son candidatos, porque ellos están llamando ya a apoyar ciertas candidaturas con estos antecedentes. A propósito de lo que nos decía ayer Pedro Donoso, que me parece es algo sobre lo cual los ecuatorianos sí debemos sentarnos a cuestionarnos y a cuestionarle también a la clase política de nuestro país. Las dichosas alianzas, las mismas candidaturas, ¿de qué van? ¿Van porque existe una coincidencia ideológica o van porque simplemente tienen intereses en común? ¿Por qué van? Entonces aparecen por lo menos 3 precandidatos, de los cuales se habla y mucho a esta hora. 2 que parecerían ya confirmados. El uno es Jan Topic. Lo habló con su esposa, está bien que lo consulte con la familia, es lo obvio. Y dice: sí, voy a lanzarme de candidato. Pero él se lanza de candidato y resulta que no está afiliado a ningún partido político, ni tiene ningún tiempo de permanencia en la militancia con una organización política, ni sabemos qué es lo que representa él ideológicamente, no sabemos. No sabemos si es de centro, de izquierdas, de derechas, no sabemos nada, ¿ya? Lo que sabemos es que es un economista que se presenta como ahora experto en seguridad. Pero él se lanza sin partido, y de pronto aparece el Partido Social Cristiano, que está desesperado después de la derrota electoral del 5 de febrero pasado, y lo agarra y dice: vente, que vos vas a ser nuestro candidato, porque además Nebot ya dijo que no. Coincido en eso con lo que nos decía ayer Pedro Donoso. Creo que ni el más optimista de los socialcristianos habría estado esperando que Nebot se lance. Se ha negado tantas veces ya, y a esta etapa de su vida difícilmente lo vamos a ver a él terciando por una candidatura presidencial, menos todavía, creería yo, en el momento y la coyuntura política por la que está atravesando el país. No le veo a un personaje como Nebot a esa edad, además, en estas lides. Y los socialcristianos lo agarran a Topic y dice: vente que vos vas a ser nuestro candidato. Y aparecen los candidatos del socialismo a apoyar. Algo parecido a lo que nos decía Donoso ayer con respecto a la organización Democracia Sí, que en la elección para la alcaldía de Quito propuso a un tipo de extrema derecha como Andrés Páez como candidato, y ahora termina apoyando a Yacu Pérez, ¿no? Que se pinta como el gran defensor del agua, de la tierra, del progresismo, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí hay que sentarnos a reflexionar. Entonces,
El uno es Jan Topic, se lanza sin partido. El otro es Fernando Villavicencio, que había sido en algún momento, fíjense los que no lo sabían, adherente o lo que sea de Pachacutic. Ahora, militando no sabemos en qué milita Villavicencio. Su causa es del anticorreísmo, es pelearse con los correístas, esa es su ley de vida. Escuchemos qué fue lo que le dijo Villavicencio el presidente Lasso, primero, con respecto de Villavicencio hace algunos meses atrás a Carlos Vera. Para decirle un caso, uno de sus aliados recientes es Fernando Villavicencio en la Asamblea. Pero si él está con nosotros. Me voy a referir a otro. Y he hablado permanentemente con él. Muy bien. Lasso dice que Villavicencio está con él, permanentemente habla con él. De hecho, supimos, ¿no?, en medio del trámite del juicio político al presidente Lasso, que Villavicencio era un asiduo visitante de Carondelet. ¿Qué es lo que dice Villavicencio ahora de Lasso? Escuchemos. Si el presidente Lasso decide correr por la reelección, ¿usted lo apoyaría? No, pues yo no tengo nada que ver con el presidente Lasso. Absolutamente nada. Yo tengo mi proyecto, mi agenda que está aquí. Si el amigo Otto Sonnenholzer quiere conversar, primero que venga al Ecuador, entiendo que está en Estados Unidos. Si el compañero Yacu Pérez, encantado, con quien compartimos algunos proyectos como la defensa de la biodiversidad. Si el señor Herbas, venga, yo he conversado con ellos, pero no quieren, ellos están defendiendo sus parcelas. Aquí hay una candidatura en firme. En las próximas horas anunciaremos ya el binomio y las listas que prácticamente están cerradas en todo el país. No tengo nada que ver con Lasso. Lasso, segundos antes le escuchábamos, decía que Villavicencio era un aliado con el que hablaban de forma constante. Entonces, ahora Villavicencio, que ya se alejó del gobierno, finalmente hizo lo que tenía que hacer para lograr que Lasso no sea censurado ni destituido. Cumplió con Lasso. Pero ahora cada uno va a pelear sus espacios y lo suyo. Villavicencio va a ser candidato, así lo ha dicho, no va a renunciar. Vamos a ver hasta dónde le llega el ego a él y a los otros más que van a correr, porque no solo es el caso de él. Y sabemos que en la política también juega mucho el tema de la vanidad. Se lanzó. ¿Quién va a auspiciar la candidatura de Villavicencio? Bueno, esto es fascinante, porque los que van a auspiciar la candidatura de Villavicencio son nada más y nada menos que los teletubbies de la política de este país. O sea, Villavicencio viene a ser uno más, no sabemos si Po, Lala o Pinky Winky, no sé cuál, pero viene a ser un teletubby más, ¿ya? Con María Paula Romo, con Roldán y con Norman Ray. Es el cuarto que les faltaba. Construye lo que era antes el movimiento Ruptura de María Paula Romo, de Roldán y de Norman Ray, es la organización política que va a auspiciar la candidatura de Fernando Villavicencio. La Ruptura, María Paula Romo, que se hacían pasar por progresistas, ella decía que era una feminista de izquierda, auspiciando la candidatura de Fernando Villavicencio, que tiene como hoja de ruta y como único plan en su cabeza aniquilar al correísmo. O sea, yo estoy seguro que muchos de ustedes, al igual que yo, veamos si es que Villavicencio supera el 4%, ¿ya? Puede ser, no sé, propongámosle que supere el 4%, ¿ya? Caso hipotético, Villavicencio llega a ganar la presidencia de este país, yo me imagino que muchos de ustedes, al igual que yo, estarán teniendo como primera opción migrar. ¿Qué nos queda con esto? Y el otro que se lanza sin partido es de la misma vertiente de estos dos anteriores, ¿no? Es Otto Sonnenholzer, el vicepresidente de Lenín Moreno. Los tres, por cierto, se la pasan diciendo que no son políticos, pero pasan hablando de política, pasan haciendo política, han vivido haciendo política, pero dicen que no son políticos. A Otto Sonnenholzer aparentemente lo va a apoyar una alianza entre Avanza, ese partido que lo creó Ramiro González utilizando al IES en su momento, y Suma, lo que queda del movimiento político del exalcalde de Quito,
Mauricio Rodas, que apoyó antes a Pedro José Freile. Y yo les quiero plantear una pregunta a propósito de esto de los partidos políticos, que como mucho se ha hablado en estos días, ¿cuántos están realmente preparados como para enfrentar una elección tan atípica y sui generis como esta? Creo que pocos. Lo dijo ayer Pedro Donoso acá, hay 3, de los cuales yo diría creo que 2. Para mí quedan la Revolución Ciudadana, que tiene una estructura nacional muy fuerte, con autoridades locales que van a poder hacer política y campaña en territorio, además figuras de la potencia de Paola Pavón, de Marcela Guiñaga, de Pavel Muñoz, de Juan Cristóbal Lloré, de Jofre Poma y de algunos otros, ¿no es cierto? De Leonardo Orlando en Manabí, por supuesto, ¿ya? Ahí están los cuadros top de la Revolución Ciudadana, van a estar en prefecturas y alcaldías con toda la maquinaria que tiene la Revolución Ciudadana para hacer campaña, en lo que puedan, porque además es una campaña muy corta. Después del Partido Social Cristiano, que también tiene una maquinaria muy grande, un partido que tiene más de medio siglo de vida, ¿no? Muchísimo más. De hecho, creo que son como 3/4 de siglo de vida que tiene el Partido Social Cristiano, ¿no es cierto? Entonces, ahí están las 2 organizaciones con mejor estructura. Después, un poquito de lejos, yo sí le veo a Pachacutic, porque todavía no termina de resolver sus problemas y conflictos internos. Pero el resto de partidos políticos, les pregunto, ¿conocen ustedes su sede? Yo por lo menos, la de la Revolución Ciudadana, y antes, no sé si sigue siendo todavía ahí, en la zona de la Mariscal, y la de la Piedradita de la Revolución Ciudadana. Yo conozco la de la RC en la Piedradita, y la del Partido Social Cristiano en la Mariscal, y la de Pachacutic acá muy cerca, en la Vicentina. Esas 3 se desconozco. Del resto de organizaciones políticas, Construye, Avanza, Reto, Mover, tienen sede. Sabemos dónde operan esas organizaciones políticas. Y a partir de ahí habrán procesos de formación política, cursos, talleres a sus militantes, a la juventud de los partidos. Yo por lo menos no sé, pero estas 3 sí. De ahí veamos qué es lo que salen con esas candidaturas, ¿no? Y lo otro que me llamó mucho la atención, porque uno de esos actores políticos que también empieza a aparecer en medios y a hablar y dar opinión y a decir que van a apoyar a uno, a otro, que Villavicencio es nuestro candidato, van a poner de candidato a Patricio Carrillo. Lean lo que dice el doctor Esteban Torres con respecto de Patricio Carrillo, que fue censurado por la Asamblea Nacional. Él podría constar en una papeleta, podría ser candidato o a vicepresidente o asambleísta. El problema es si gana. Un tipo que fue sancionado y que por 2 años no puede ejercer cargo público alguno, no va a poder tomar posesión del cargo, por ejemplo. Pero ayer María Paula Romo decía, y esto es delirante, que el correísmo va a tener varios candidatos. Yo por lo menos hasta ahora no sé. Se habla de Rabascal, se habla de Arauz, se habla de Luisa González, se habla de un montón de gente. No sé, no tengo idea quién va a ser el candidato del correísmo. Lo han manejado con mucha prudencia, lo cual me parece que está bien. Mientras todo el mundo lanza la pirotecnia y lanza nombres, el correísmo todavía no ha dicho nada, seguramente lo estarán pensando, habrá un proceso interno donde decidirán. Yo no lo sé. Pero salió María Paula Romo a decir que el correísmo va a tener no 1, sino 2 y hasta 3 candidatos en la papeleta, y que uno de esos es Jan Topic. Jan Topic, que va a ser el candidato del PSC, les voy a recordar, estuvo a punto de ser el reemplazo de Diego Ordóñez como secretario de Seguridad de este gobierno, del gobierno que apoyó María Paula Romo. Entonces, ¿qué, María Paula Romo? ¿Iban a poner un correísta como secretario de Seguridad? De verdad, ya, dejen de pensar que los ecuatorianos somos idiotas.